Seguimos con errores, perdón, una disculpa, les sigo pidiendo perdón. Fíjense lo que se da. ¿Me perdonan? Es que tenemos problemas y desafortunadamente no nos ha dejado abrir este canal. Nos ha tenido limitados en este programa hoy. Empezamos a las 10 de la mañana, llevamos ya prácticamente la media hora terminada y volvemos a empezar porque estamos aquí con bastantes problemas de comunicación en este servidor el día de hoy. Esperemos no tener los problemas, sino bueno, continuaremos más tarde. Y hablando del perdón, amigos, ¿cómo estamos con esa situación, con eh, pues este concepto que nosotros tenemos que utilizar día a día y sobre todo saber cuáles son los tipos de perdón que existen, empezando por la definición? ¿Qué es el perdón? Cuando hemos optado por saber y entender que el perdón es básico en nuestra vida, que nos libera, que nos hace evolucionar, que nos hace y nos permite crecer, tanto perdonar como ser perdonado. El ser perdonado pues es una búsqueda a través de los errores que podemos cometerle a alguien, o un daño que podemos cometer o hacerle a alguien, o a nosotros mismos o a Dios. Esto nos permite aprender a reconocer errores que, de hecho, al recibir el perdón de alguien o la concesión del perdón, nos permite avanzar y haber recibido ese flash de alerta donde te avisan en el momento que le hiciste daño a alguien. Puedes ser tú mismo, tu padre, tu familia, alguien que ames tanto. Muchas veces se da el daño a alguien que mucho amamos o que mucho queremos más que a alguien que no sea importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque solemos abusar de lo que sentimos, solemos tener esa confianza hacia los demás que a veces van acompañados de errores, nuestras actitudes, y esos errores que lastiman o que nos hacen ser auténticos y que desafortunadamente también lastiman a otros. También el ser perdonado ayuda a hacer crecer a la persona que te concede el perdón, porque te ayuda a liberar y a hacer la acción de perdonar, que es muy difícil. Cuando soltamos a través de esa humildad y ese reconocimiento empático de que también nosotros podemos errar, que también nosotros podemos lastimar, que también nosotros podemos ser víctimas de daños irreversibles y que también nosotros podemos tener la capacidad de conceder el perdón como nos los concede Jesucristo en esta pasión que Él viene a este mundo, se convierte en hombre, precisamente hace un sacrificio enorme para tenernos ya concedido el perdón antes de haber cometido inclusive el pecado. Esto es un acto importante para nosotros reflexionar de cómo es este acto de perdón y de perdonar, de dónde viene, cómo nosotros hacemos y manifestamos el perdón a otros, cómo podemos eliminar esos sentimientos tan negativos de culpa, que es algo que nos puede mantener equivocados durante el resto de nuestra vida y atados a situaciones y sentimientos de miedo, que eso es lo que nos lleva a la culpa, a sentimientos de miedo, pero no saber perdonar y no saber pedir perdón, eso nos permite permanecer ahí y nos va creando resentimiento, nos va creando confusión, oscuridad y tampoco nos permite crecer y avanzar. Cuando nosotros entendemos que somos parte de una humanidad vulnerable, sensible y errante, entendemos que no es que tengamos la oportunidad de decir que todos los días hay que lastimar o hacer cosas que lastimen a otros y buscar siempre el perdón. No, simplemente estar alertas de que somos seres vivos, seres humanos, que somos vulnerables a situaciones que a lo mejor no conocemos, a ser ignorantes y muchas veces a lastimar sin querer, como lo hace muchas veces la madre a los hijos o el padre a los hijos o viceversa, o como lo haces con la pareja, que muchas veces es donde más se tiene que ver el perdón. Se tiene que ver porque no hay una consanguinidad que nos permita perdonar incondicionalmente como lo hacen los padres a los hijos o los hijos a los padres, o muchas veces se tarda en reconocer. Pero en la cuestión de relaciones de pareja el perdón es difícil. Es difícil porque hay entre eso muchas cosas que separan más que unirlas. Y realmente el verdadero valor del perdón en una relación es reconocer que somos tan capaces de ser errantes y que podemos perdonar como ser perdonados, para que avance no solo la relación, sino tu vida propia, tu propio corazón, tu propio amor, porque es un verdadero acto de amor, el perdonar. Y por supuesto, el ser perdonados, recibir el amor en condiciones sumamente adversas, porque llegar al plano de la humildad es precisamente un ejercicio que Jesucristo nos invitaba a todos los seres humanos, nos invitó y nos sigue invitando
a permanecer en esa humildad constante y otorgar el perdón, ya que nosotros tenemos ese otorgamiento desde que Él vino a la tierra. Y si nosotros tenemos el perdón antes de hacer y cometer el error o el pecado, ¿por qué nosotros no podemos tener la capacidad de perdonar y también de perdonarnos? Pero por supuesto también hay que aprender a pedir perdón. En conceptos definidos, el perdón es la acción por la que la persona, el perdonante que estima haber sufrido una ofensa, decide bien a petición del ofensor o espontáneamente no sentir resentimiento hacia el ofensor o hacer cesar su ira o indignación contra él mismo, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre el ofensor perdonado y ofendido perdonante no queden afectadas o queden menos afectadas. El perdonante no hace justicia con su concesión del perdón, sino que renuncia a la justicia al renunciar a la venganza, o al justo castigo o compensación. En aras de intereses superiores, por supuesto, el perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa recibida. Quien la olvida no perdona, pues no opta una decisión de perdonar. Tampoco perdona a quien no se siente ofendido por lo que otras personas considerarían una ofensa. Tampoco perdona a quien deja de sentirse ofendido tras explicaciones del presunto ofensor que hacen ver la inexistencia originaria de la ofensa alguna. El perdón es obviamente un beneficio para el perdonado, pero también sirve al perdonante, que también está interesado en ver recompensas total o parcialmente sus relaciones con el ofensor y en ocasiones cumple el perdonar una obligación moral o religiosa. Y a la sociedad también, pues contribuye a la paz y la cohesión social y evita espirales de venganza, motivos por el que religiones y diversas corrientes filosóficas lo recomiendan. También se habla en un sentido impropio de perdonar un castigo, una deuda, u otro tipo de obligación en sentido de renunciar o exigirla. Es importante entender elementos del perdón, cómo lo podemos facilitar. ¿En qué sentido estamos nosotros también expresando continuamente la necesidad de ser perdonados? Pero también la necesidad de no vivir en una culpa constante. A veces lo más difícil, y creo que es donde más difícil encontramos el perdón, es en nosotros mismos. Cuando cometemos un error con alguien, con algún ser querido, con alguna persona que a lo mejor no conozcamos también, ¿por qué no? El perdonarnos es un acto también importante. Es importante pedirlo, ser humilde y solicitarlo. Pero también es importante, después de haber tenido esa concesión, perdonarse uno mismo. También uno mismo liberarse de ese error, porque podemos ser liberados por parte de la persona a la que afectamos, pero siempre nos queda ese sentimiento de culpa. Es una cadena que nos engancha hacia nuestro propio ser interior, donde no tenemos a veces la capacidad de reconocer, porque tenemos un sentido de soberbia que nos hace ser más culpables y nos ata a ello, y nos oprime y no nos deja liberarnos de un sentimiento negativo que se puede convertir en odio, en rencor o en situaciones de baja autoestima, muchas veces de falta de reconocimiento ante nosotros mismos o ser merecedores de cosas o situaciones en la vida. Es importante también que una vez que hayamos recibido el perdón y siendo concedido, como fue el acto de Jesucristo hacia nosotros, tenemos concedido el perdón inclusive antes de cometer un error o una falta. ¿Por qué no nosotros también trabajamos el autoperdón? Aunque a alguien sea el daño que hayamos cometido y nosotros hayamos tenido esa valentía y humildad de poder solicitar el perdón o esa liberación y que nos lo hayan concedido, también es importante reconocer que quien nos concedió el perdón nos concede liberarnos de ese sentimiento de culpa. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar y pedirnos nosotros mismos perdón, hacer el acto de autoperdonarnos, liberarnos también, no quedarnos con ese sentimiento. Hay que crecer en el error o a través de él. Hay que aprender, porque cuando no aprendemos, estamos situados otra vez y vulnerables a volver a cometer el mismo error una y otra vez. Eso es lo que hace, que dicen muchos dichos, que el que la hace una, la hace mil. Así es que es importante tener ese reconocimiento entre nosotros mismos y aprender a perdonar, porque si no perdonamos a nosotros mismos, a nuestros errores, a nuestros actos, no estamos dando reconocimiento claro a nuestro error y por lo tanto no estamos aprendiendo de él. Así es que amigos, vamos a trabajar con el perdón todos los días, a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros malos actos, nuestras inconsciencias. Es muy sencillo, hay que estar alerta de las cosas y de las acciones que cometemos día a día.
y también agradecer y reconocer cuando alguien nos otorga el perdón, a veces sin palabras, simplemente con actos. Muchas veces esperamos que alguien nos diga, te perdono, y no pasó nada, y nos lo otorgan. Pero ¿qué pasa cuando la acción de alguien te dice perdona, te perdono? Eso es tan valioso como el que te lo digan, pero es mucho más efectivo porque es un acto, es una acción, es algo que concreta una acción, una terminación, y eso puede hacer las cosas mucho mayor efectivas. Pero también cuando alguien tiene esa acción y tiene la humildad de liberarte de esa opresión por haber cometido un error o haber ofendido, pues es valorarlo, porque valorar la humildad de la otra persona nos hace crecer a nosotros también. El reconocer esa capacidad de liberarnos también nos hace adoptarla y poder entender que si tiene la capacidad y la fortaleza con esa humildad de perdonarnos, ¿por qué no lo hacemos nosotros mismos reconociendo a esa persona que lo hizo por nosotros, como fue el caso de Jesucristo? Y muchas personas que tienen la capacidad de hacerlo con gran facilidad, incondicionalmente, como lo hacen los padres, por ejemplo, con los hijos. Pero ¿dónde radica a veces el rencor o la culpa cuando no podemos ser perdonados o nos cuesta trabajo perdonar? En las relaciones de pareja. Ahí, cuando no hay consanguinidad, muchas veces es más difícil apreciar la capacidad de perdonar. ¿Por qué? Porque el amor muchas veces se basa en ese tipo de acciones, en ese tipo de errores, en donde uno puede verse a través del otro y también entender que tanto el otro puede cometer errores como nosotros mismos. Y no es esperar a que yo los cometa para estar en paz, es decir, en estado de empatía o en un estado de equidad. No, yo creo que el amor radica en entender, aunque no entendamos el porqué, entender sí la simpleza de ser humanos, de ser vulnerables, y la simpleza de decir, creo que puedo perdonarte, y perdono, y te libero. Porque el amor es eso, el amor es tener la capacidad de abrir tu corazón y de soltar el error de alguien, de reconocer que somos empáticos ante esa vulnerabilidad de cometer errores dañando, a veces intencionalmente, a veces sin intención a otras personas. Pero ¿en dónde radica el perdón cuando hay amor tan fuerte? En el simple hecho de perdonar sinceramente, de liberar, no de olvidar, como lo dice aquí. El perdón no es olvidar el acto, sino es aprender del error. Y aprendemos tanto quien admite ser perdonado como quien concede el perdón. Pero ahí también hay una tarea importantísima y la vuelvo a repetir. Cuando tú eres liberado a través de alguien que te otorgue, te da la concesión del perdón, también aprende a perdonarte, reconociendo el valor y la humildad de la otra persona. Ámate. Última tecnología. Cavitación. Quemagrasa a niveles profundos. Radiofrecuencia. Reafirma, define y rejuvenece toda tu piel. Ambos son estimuladores de colágeno y elastina. Ahora masajes linfáticos reductivos moldeadores, como complemento incluido en el tratamiento. Contamos con cavitación, radiofrecuencia, vacuumterapia y faciales. Citas al 316-8682 o al 777-181-4287. Estamos ubicados en Plaza Andrómeda, local 34, Colonia Mirabal. Baja, moldea tu cuerpo y acrecenta tu salud. Ámate. Hola, soy su amiga Beatriz Rodríguez. Para cualquier consulta de tarot, par biomagnético, magnetoterapia, armonización del aura, equilibrio energético,
lectura de vidas pasadas. Nos pueden consultar en el teléfono 777-327-1488. Espero tengan un maravilloso día. Hasta luego. Yogacer, clínica de artes y medicina alternativa, donde encontrarás una amplia gama de terapias que van a acompañarte en este rumbo de una sanación real. Contamos con clases de yoga de distintos estilos, con terapias para tus chakras, acupuntura, biomagnetismo, medicina cuántica, asesoría de nutrición ayurveda y con un espacio donde puedes relajarte y tener un lunch de ayurveda. Estamos ubicados en calle San Diego, número 9, en la colonia Capatzingo, entre el Boulevard Díaz Ordaz y Ruiz Cortines. Puedes visitarnos en nuestra página www.yogacer.mx. En Facebook nos encuentras como Yogacer Relovution y nuestros teléfonos son 326-5973. todo lo que necesitas para estar en este despertar de conciencia, en la expansión de conciencia rumbo a esta quinta dimensión. Namaste. Try to make this work, but you keep saying that I act like a jerk. And as the days go by, I need some advice, 'cause everything I know keeps falling apart. Sometimes I worry that these words will slip away. It's never been this hard to say. Sorry for the things I do, and I'm sorry for the pain I put you through, but I never meant to hurt you. Days like these can complicate a friend. Getting
Bueno, ya regresamos, amigos. Estamos teniendo problemas. Una disculpa a todos los que nos están escuchando hoy en vivo. Está terrible la transmisión el día de hoy. Y bueno, no quiero tampoco ser imprudente todo el tiempo, estarles pide perdón, ¿verdad? Por supuesto, por esta situación que estamos viviendo esta mañana, debido a que nuestro servidor está vulnerable a los cambios de transmisión que está teniendo el internet. Y bueno, pues ni modo, estamos trabajando en ello, tratando de poderles dar una transmisión más efectiva a todos ustedes, por supuesto. Y hablando del perdón, precisamente las concepciones religiosas, espirituales o filosóficas del perdón, que es de lo que pues quiero ya terminar el programa, con esta situación, con este tipo de descripción para todos ustedes. Y bueno, en Pitaco, el rey de Mitilene, en el 640 del 568 a.C., uno de los 7 sabios de Grecia, dejó en libertad al asesino de su hijo, expresando: el perdón es mejor que el castigo. Esto era fue muy conocido, por supuesto, en estas ideologías que se daban en los grandes pensadores griegos, y que obviamente fue un gran ejemplo de valor sobre ese sufrimiento tan grande que vive un padre cuando, por supuesto, pierde a un hijo, pero debido a qué en este sentido, ¿no? Y eso, bueno, pues es un gran ejemplo de valor. Aristóteles, en su Ética de Nicómaco, afirmó que cuando un hombre de pruebas de juicio en cosas que son del dominio de la prudencia, es porque es inteligente, tiene buen sentido y, caso necesario, sabe ser indulgente y perdonar, porque los procedimientos honrosos y benévolos son los que emplean todos los hombres verdaderamente buenos en sus relaciones con los demás hombres. El filósofo estoico romano Séneca, en su obra de la Clemencia, desaconsejaba el perdón como contrario a la justicia, pero sí se aconsejaba la clemencia. Diré por qué no perdonar. Establecemos primeramente qué es el perdón, para convencernos de que el sabio no puede concederlo. Perdón es remisión de castigo merecido, porque no debe concederlo el sabio. Ampliamente desarrolladas se encuentran las razones en las que ha tratado esto, pero por la parte de la brevedad que puede manejarlo, como refiriendo opinión ajena o muy particular, se perdona al que debiera ser castigado. Esta es una de las maneras como los grandes pensadores manejaban el perdón, y muchas veces también es aplicable, ya viéndolo desde un punto filosófico, pero también psicológico, en donde el castigo es precisamente que te dejan y te liberan a ti con tu propia culpa. Esa es la idea y la intención que manejaban en este sentido, el poderte dar como peor castigo el perdón, porque la gente no sabía y no reconocía que podía autoperdonarse o autoliberarse de la culpa, no porque no fuera reconocido o fuera tan soberbio el haber cometido un error, sino porque puede ser parte también de un autootorgamiento, reconociendo y aprendiendo del error cometido y del dolor, siempre y cuando sea completamente sincero, por aquello de que no conocemos realmente cómo es la acción del autoperdón. Antes que todo es el reconocimiento. Continuamos, perdón, seguimos teniendo fallas. Por supuesto, les sigo pidiendo perdón, amigos, porque desafortunadamente estamos teniendo error. Hoy, bueno, van a poder escuchar el podcast más adelante, terminando el programa. Inmediatamente está listo el podcast sin ningún error. Ya van a poder escuchar continuo. Y bueno, pues desafortunadamente hoy se nos presentaron ya 13 errores, llevamos hasta ahorita sobre la transmisión de vía internet, hablando precisamente del tema del perdón, y hablábamos precisamente de estos grandes pensadores que tenían como idea o filosofía que la mejor manera de castigar a alguien era dándole, precisamente concediendo el perdón, pero que también aquí en esta segunda opción, o esta manera de pensarlo ya más psicológico, convirtiendo la filosofía ya en un plano más de modelo psicológico hacia el ser humano, donde podemos evolucionar y entender que el autoperdón existe, que existe esa manera de poder trabajar esa liberación de castigo, ¿no? Y donde precisamente no hay que sentirse hostigado y castigado por haber cometido un error,
toda la vida, sino más bien aprender de reconocer del error y ser mucho más indulgente también y humilde, sabiendo que somos vulnerables, que somos seres humanos errantes, que tenemos debilidades que nos hacen cometer errores, que también tenemos mucha ignorancia y que los errores lo que nos dejan es muchísimo conocimiento y experiencia. Y eso es lo que nos debe de dejar el acto del perdón, un aprendizaje, que eso es lo que le llamamos castigo. El castigo es una acción que nos lleva a tener un aprendizaje donde precisamente es donde evoluciona el ser humano, y en este mundo de evolución que hemos tenido hasta últimas fechas, precisamente antes, pues otorgar para estos pensadores griegos el perdón era pues el mejor castigo que se le podía dar a alguien, pero hablando en otros términos ahora en día, el perdón es un acto de liberación de mutuas acciones, tanto el ofendido como el ofensor, así es que es importante reconocer que podemos nosotros trabajar el autoperdón, liberarnos de culpas, de esos sentimientos que nos van llevando a autosabotajes y que lejos de permitir tener una evolución personal, nos vamos frenando en cada momento porque no nos sentimos merecedores de nada en la vida, y eso nos va poniendo obstáculos que lejos de ayudarnos a crecer, nos estamos estropeando nosotros mismos nuestro propio crecimiento. Así es que, amigos, yo les invito a que trabajemos y festejemos el perdón en todo momento. Hay que perdonar los errores para ayudar a que todos en conjunto y en cadena crezcamos. Es una reacción que puede ser determinante en la evolución humana y sobre todo en la aplicación de la paz, de esa acción que necesitamos tener. La paz no es más que el sentido de la empatía de hombres a hombres, de seres a seres, y de perdonar, de liberar, de estar en un sentido práctico de vida y de entendimiento y de un correcto aprendizaje, donde tenemos que entender como entienden los padres o los sabios de los ignorantes, pues también los ignorantes buscamos de ellos el aprendizaje. Continuamos, disculpen, perdón. Hoy fue el programa del perdón y de verdad llevamos 16 errores de transmisión, de desconexión y de autoconexión. Me despido, señores. Esto fue Panorama Cuernavaca. Hasta la próxima.